Bueno, continuemos con esta parte de introducción al cálculo tensorial. Y lo que tenemos que ver esta vez es los símbolos de Christoffel. Los símbolos de Christoffel, como les habrán mencionado, tienen que ver con lo siguiente. Bueno, lo que tenemos es que con los tensores que hemos definido, por ejemplo, hemos definido los tensores de orden 1, los tensores de orden 2, podemos realizar operaciones. Podemos realizar operaciones. Por ejemplo, podemos sumar tensores, podemos restar tensores, podemos multiplicar un escalar por un tensor y lo que tenemos como resultado de esas operaciones es que son también tensores. Es decir, que la suma de tensores es también un tensor, la multiplicación de tensores también es un tensor, eh, la multiplicación de un escalar por un tensor es también un tensor. Ahora, una pregunta importante es, ¿será que la derivada de un tensor es también un tensor? ¿Podré derivar tensores? Bien, esa es una pregunta muy interesante y, por ejemplo, en el texto que les compartí, en el capítulo 6, se habla extensamente de esto, se habla extensamente sobre esta pregunta, ¿no? Que les acabo de plantear, que es la siguiente. ¿Puedo definir la derivada de un tensor de tal forma que el resultado sea también un tensor? Lo que tenemos aquí es, tengo un tensor de primer orden, lo estoy derivando con respecto al parámetro t, por la regla del producto y la regla de la cadena para la derivación tenemos esta expresión como resultado. Lo que resulta es que esta expresión como tal no es un tensor. Lo que tenemos que hacer es modificar esta expresión eh, para que sea un tensor. Entonces, para poder lograr ese objetivo, tenemos que introducir el concepto de los símbolos de Christoffel. Muy bien. Aquí también hay un ejemplo relacionado con la curvatura que lo vamos a tratar en una clase posterior. Es más, vamos a demostrar que podemos hallar la curvatura, o mejor dicho, podemos construir algo que se llama el tensor de curvatura, pero para curvas, en un espacio n-dimensional cualquiera. Y lo podemos expresar a ese tensor como la derivada absoluta de otro tensor. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Bien, aquí tenemos la definición de los símbolos de Christoffel. También tenemos un ejemplo de cálculo muy extenso. Algunas propiedades de los símbolos de Christoffel. Las leyes de transformación de los símbolos de Christoffel. Aquí hay que aclarar, los símbolos de Christoffel no son tensores, sino que tienen ciertas leyes de transformación, pero no son las leyes de transformación que habíamos visto para los tensores. Se parecen, pero no son tensores. Luego tenemos los símbolos de Christoffel los tenemos de primera especie y segunda especie. Los que están acá definidos, pues son los símbolos de Christoffel de primera especie. Estos de acá, ¿no? Estos son los símbolos de Christoffel de primera especie. First kind, ¿no? O primera clase. Luego tenemos los símbolos de Christoffel de segunda clase. Igual tenemos aquí un ejemplo muy bonito de cómo calcularlos. Y pues luego tenemos lo que llamamos la derivada covariante. La derivada covariante tiene esa propiedad. Tiene la propiedad de que si yo aplico la derivada covariante a un tensor, el resultado va a ser igual a un tensor. Y aquí hace ese cálculo, ¿no? Que les decía, que esa corrección para poder tener una derivada con esa cualidad. Aquí lo generaliza y aquí ve el concepto de derivada absoluta. Bien, entonces lo que yo les quiero mostrar, eso simplemente fue un repaso. Este texto siempre les recomiendo que lo vean. Tiene muchos problemas resueltos, pero lo que ahora yo les preparé son dos problemas que les van a ayudar a resolver los problemas que se les ha planteado, ¿no? En clase. Entonces, vamos directamente acá. Vamos directamente a la parte final. Esto es un documento que hemos estado haciendo, pero que estamos construyendo poco a poco, ¿no? Con varios ejemplos. Aquí está. Entonces, vamos a empezar de esta parte.
vamos a empezar por esta parte, por los símbolos de Christoffel. Aquí tengo un breve resumen de lo que les había mencionado. Los símbolos de Christoffel tienen la utilidad de permitir definir la derivada de un tensor de tal forma que el resultado sea también un tensor. Además, permiten responder la pregunta: ¿cuándo dos vectores en un espacio de n dimensiones, no necesariamente euclidiano, son paralelos? En otras palabras, nos permite establecer la noción de cuándo dos vectores son paralelos en un espacio geométrico cualquiera. Luego, lo que vamos a hacer en esta sección, pues nos interesa cómo calcularlos, ¿no? Cómo calcular los símbolos de Christoffel. Entonces, para eso les aconsejo, primero, revisar este libro y segundo, ver esto, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos los símbolos de Christoffel de primera clase. Esta es la notación del Schaum, de este Schaum de acá. Aquí tenemos también los símbolos de Christoffel, pero en el otro texto está un poco más detallado. Por ejemplo, para toda esta sección que tenemos acá, el otro texto le dedica todo un capítulo. Todo un capítulo. Para esta parte que estamos viendo aquí, igual el otro texto le dedica todo un capítulo y por lo tanto, como le dedica más espacio, pues es más minucioso con los detalles, ¿no? Entonces aquí tenemos el concepto de símbolos de Christoffel y vean que la notación es diferente. Estos son los símbolos de Christoffel de primera clase y estos son los de segunda clase, o aquí como le llama primer tipo y segundo tipo, ¿no? Entonces, primero se calculan estos y luego recién se calculan estos. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Para yo poder calcular los símbolos de Christoffel, necesariamente, ¿qué tengo que conocer? Tengo que conocer el tensor métrico. Eso es lo importante, conocer el tensor métrico. Y para poder calcular los símbolos de Christoffel de segunda especie, ¿qué tengo que conocer? Tengo que conocer tengo que conocer el tensor recíproco, que es el inverso multiplicativo de la matriz cuyas componentes son el tensor métrico, ¿no? Que lo habíamos visto posteriormente. Bueno, aquí hay un pequeño errorcito, ¿no? Este SR pues debería ser superíndice, como está acá, ¿no? Bueno, otra cosa también que se les pide en la tarea, pues es esto, ¿no? Es hallar las ecuaciones de las geodésicas, de las líneas geodésicas. Entonces, en el espacio n-dimensional E sub n y su métrica, esta es su métrica, las ecuaciones de la curva de longitud mínima que une dos puntos de E sub n está dada por esta ecuación. Entonces, esta ecuación, pues, se desglosa en varias, ¿no? Aquí está aquí está el criterio de la suma de Einstein. Si tengo un par de índices repetidos en un término, se hace la suma con respecto a ese par de índices. Entonces, por ejemplo, en este término yo tengo dos pares de índices repetidos, el par P y el par Q. Entonces hay que hacer la suma con respecto a ellos. Y el índice R, pues es un índice libre, como lo habíamos visto en anteriores clases. Ahora, aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Estas son ecuaciones de curvas en el espacio, pero son curvas son curvas de distancia mínima. Por ejemplo, en un plano, dados dos puntos, ¿cuál será la curva de distancia mínima que una esos dos puntos? La recta, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si estoy en un paraboloide? Ahora, imagínense que están en un paraboloide y toman dos puntos sobre ese paraboloide. ¿Cuál será la ecuación de la curva que una a esos dos puntos y que además tenga distancia mínima? Entonces, para poder responder a esta pregunta, pues está esta ecuación, ¿no? Deberíamos considerar un espacio bidimensional, que es el del paraboloide, y su métrica correspondiente. Y ahí desarrollar estas ecuaciones, resolver estas ecuaciones diferenciales y obtendríamos las ecuaciones. Entonces, una geodésica es una curva de longitud mínima, de tamaño mínimo. Bien, entonces, ahora sí vamos al problema. Este es un problema muy parecido y al final de este problema vamos a dar una sugerencia para el problema que tienen planteado. Escribir los símbolos de Christoffel de segunda clase para la forma métrica y las ecuaciones correspondientes de las líneas geodésicas. Muy bien, tenemos esta forma métrica. Esto de aquí es el cuadrado de la diferencial de arco, expresado de esta forma.
Ahora, lo que quiero que recordemos, creo que lo tenemos aquí, en la clase de la anterior semana habíamos visto la ecuación para poder calcular la longitud de arco, ¿no? Creo que la tengo por acá arriba. Sí, está acá. Es esta de acá. Tenemos el cuadrado de la diferencial de arco y luego tenemos esta ecuación con notación indicial o con los índices repetidos, ¿no? Muy bien, entonces vean que esto que tenemos acá, lo que tenemos que hacer es llevar lo que tenemos a esta forma que tenemos acá. Entonces vean que aquí tenemos un par de índices repetidos y un par de índices repetidos j, por lo tanto tenemos que hacer la suma con respecto de ellos, ¿no? Muy bien, volvamos. Vean que esa forma que hemos mostrado tiene los coeficientes del tensor métrico. O sea, implícitamente nos han dado el tensor métrico. Cuando nos han dado esa forma métrica, esta forma métrica de acá, cuando nos dan de esta forma, implícitamente, ¿qué es lo que nos están dando? Nos están dando el tensor métrico. Creo que lo tenemos también por aquí arriba. Acá lo tenemos, ¿no? Vean que esto es el cuadrado de la diferencial de arco de esta forma. Ve, lo que quiero aquí que recuerden es que se hace suma con respecto al índice P y con respecto al índice Q, y de esa forma esta parte de acá se expande. Entonces, lo que nos está dando es esto y implícitamente nos está dando el tensor métrico. ¿Cómo nos lo está dando? Lo voy a expresar esto de esta forma. Vean que esto es dx1 al cuadrado, ¿no? Entonces eso lo puedo expresar por dx1 por dx1. ¿Cuál es su coeficiente aquí? El 1. Aquí, ¿qué tengo? Tengo dx1 por dx2 y aquí tengo dx2 por dx1. Aquí falta un más falta aquí, un más falta. Muy bien, vean que esto de aquí es 0, 0. ¿Por qué? Porque no están acá, ¿no? 0 por 0 nos da esto. Y por último, lo que nos falta es esto de acá. Esto sería dx2 por dx2. Entonces, ¿quién sería G11? G11 sería esto de acá. G12 sería esto de acá. G21, que sería este 0 de acá. Y G22 sería esto de acá. Vuelvo a repetir aquí, me falta un pequeño más. Hay que corregirlo. Y luego, lo que tenemos es esto de acá, ¿no? Esto de acá. Vean que los subíndices del tensor métrico, o mejor dicho, de los elementos del tensor métrico se corresponden con los superíndices que están aquí, ¿no? 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1 y 2, 2. Luego, el tensor métrico se puede representar por este arreglo, por esta matriz. ¿Y quiénes son sus elementos? El G11, ¿qué es? Es el 1. El G22, ¿quién es? Es este. El G21 es este y el G12 es este. Y obtenemos esto de acá. Entonces, vean que a partir de la forma métrica que nos han dado, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido el tensor métrico. Muy bien. Ya tenemos el tensor métrico. Como ya tenemos el tensor métrico, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular los símbolos de Christoffel. Ahora, los símbolos de Christoffel conviene verlo de la siguiente forma. Conviene verlo como matrices. Entonces, el primer índice al que le tienen que dar valor es al índice R. Entonces yo al índice R, bueno, aquí estoy haciendo un pequeño arreglo, ¿no? Simplemente estoy tomando esta parte de la igualdad. Esto simplemente que tenemos acá, esta parte que tenemos acá simplemente es notación. Este es el texto Cálculos Tensorial, su notación. Y esta de acá es su notación del análisis vectorial de Shaw. Que tenemos acá, ¿no? Es simplemente cuestión de notación. Entonces yo me estoy quedando con esta notación que tenemos acá. Ahora voy a llevar este 2 a multiplicar acá. Lo siguiente que tenemos es, bueno, les dije que primero le demos valor a los índices R, ¿no?
Al índice R es al primero que le vamos a dar valor. Entonces voy a decir R igual a 1. R igual a 1 y me queda esta expresión. Donde hay R, pues les reemplazo el 1, ¿no? Ahora, esto de aquí es una matriz con índices P y Q. Luego, lo siguiente que voy a hacer es, bueno, como regla mnemotécnica, yo tomo este P y Q como el elemento de la matriz. O sea, vean que aquí yo tengo 4 elementos. Este va a ser el 1, 1, el 1, 2, el 2, 1 y el 2, 2, ¿no? Entonces, GPQ, entonces este le pongo 1, 1 y aquí viene. Aquí viene 1, 2, G2, 1 y G2, 2. Y reemplazo donde corresponde, ¿no? Por ejemplo, para este de acá, G1, 2, entonces aquí vendría 1 y aquí vendría 2. P igual a 1, Q igual a 2. Y aquí vendría Q igual a 2 y P igual a 1, ¿no? Y hago lo propio para todos y obtengo ya el arreglo de esta forma. Y vean que esto se puede ver de la siguiente forma. Vean que el último índice que tenemos acá, que estoy señalando, es 1. ¿Por qué? Porque lo hemos fijado R igual a 1. Y los dos primeros índices que tenemos acá es su ubicación en la matriz. Primera fila, primera columna, 1, 1. 1, 2, primera fila, segunda columna. Segunda fila, primera columna. Y segunda fila, segunda columna. Vean que esto es una matriz. Y luego lo siguiente, ¿qué es lo que tenemos acá? Vean que son todas las derivadas con respecto al tensor métrico. Perdón, lo que tenemos son derivadas del tensor métrico con respecto a las variables x1 y x2. Entonces, ustedes pueden comprobar que esto es 0, esto es 0, esto es 0, y esto de acá. Esto de aquí es lo que me voy a dedicar a calcular para justificar este valor que tenemos aquí. Porque esto es 0, 0, 0. Eso se los dejo a ustedes para que lo comprueben. Simplemente calcular las derivadas parciales de los elementos del tensor métrico y hacer las operaciones que falten, ¿no? Luego aquí tengo la derivada parcial de G22. A ver, vamos a ver cómo va esto. Lo que quiero que noten aquí es que G12 y G21 son 0, ¿no? La derivada parcial de 0 con respecto a cualquier variable pues va a ser 0. Entonces este es 0 y este es 0. Luego lo último que nos falta aquí es lo siguiente. Lo que nos falta es esto de acá. G22 con respecto a X1. G22 con respecto a X1. Entonces, esto hay que derivarlo con respecto a X1. ¿Qué me va a dar? Me va a dar menos 2 veces X1. Menos 2X1 me va a dar. Pero hay un signo menos acá. Pues eso lo vuelve positivo. 2X1. Paso este 2 a dividir. Y me va a quedar esto. Estos son los símbolos de Christoffel. Pero para R igual a 1. El último valor que nos queda es para R igual a 2. ¿Por qué simplemente estoy haciendo hasta R igual a 2? Pues porque estamos en un espacio de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque nuestro tensor métrico es 2 por 2. Cuando nuestro tensor métrico sea 3 por 3, pues R va a ir hasta 3 más, ¿no? Muy bien. Entonces, de la misma forma, aquí fijo R igual a 2 y me guío a partir de este. G sub PQ. Entonces, 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Y reemplazo donde corresponde. Ahora, el único que se va a hacer 0 es este de acá. Y los otros que se van a quedar van a ser estos de aquí. Entonces, vean que este va a ser 0 y este va a ser 0. Este es el único que sobrevive. Este es G22 con respecto a X1. Eso va a ser menos 2X1. Está muy bien. Aquí este es 0 y este es 0, porque este G12 y este G21 son ceros. Este G22 con respecto a X1, pues va a ser menos 2X1. Está muy bien. Y aquí, ven que este y este son iguales, ¿no? Se van a anular. Y este G22X2, pues va a ser 2X2, ¿no? 2X super 2. Entonces, obtenemos esto. Paso a dividir el 2 al otro lado. Y me queda esto. Bueno, aquí hay igual un pequeño detalle, ¿no? Esto es 2. Esto es 2 de acá. Son muchos índices los que hay que colocar y por eso hay ciertos errores. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos los símbolos de Christoffel de primera y segunda. Bueno, ya tenemos los símbolos de Christoffel de primera clase.
Ahora los que nos falta, ahora los que nos falta son los de segunda clase. Para eso yo necesito el tensor recíproco. El tensor recíproco lo podemos obtener invirtiendo esta matriz G. Invirtiendo la matriz G obtenemos esto, cuyos elementos son estos, ¿no? Se corresponden. Luego, lo último que nos falta acá es lo siguiente. Esto de aquí es la fórmula que me permite obtener los símbolos de Christoffel de segunda especie a partir de los de primera especie o primera clase, o primer tipo también, como les dicen, ¿no? Entonces, lo que tenemos que notar aquí es lo siguiente, es que tenemos un par de índices repetidos. Este es un término con un par de índices repetidos por el criterio de la suma de Einstein. ¿Qué hacemos? Sumamos con respecto a ese par de índices hasta 2. Obtenemos esto. Ahora, S es un índice libre. P y Q también son índices libres. Pueden tomar cualquier valor. Pero vamos a hacer con S igual a 1 y S igual a 2. Entonces, para S igual a 1 obtenemos esto y para S igual a 2 tenemos esto. Ahora vean que esto es una matriz por un escalar, más un escalar por una matriz, más un escalar por una matriz, más un escalar por una matriz. Y estos de aquí son 0. El G12 y el G21 son 0. Solo quedan este y este. Reemplazando, obtenemos esto. Reemplazando, obtenemos esto. Luego, lo que tenemos acá es lo siguiente. Aquí ya hemos reemplazado el 1, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es que esto de acá es igual a esto, ¿no? Entonces, ahí ya no hay problema. Entonces, tenemos esto. Lo siguiente que tenemos es, esto es 0, esto lo reemplazamos y obtenemos esto. Aquí hacemos los cálculos y nos queda que estos son los símbolos de Christoffel de segunda especie. Estos son los símbolos de Christoffel de segunda especie y estos también son los símbolos de Christoffel de segunda especie. Entonces, con esto ya habríamos hallado lo que el problema nos ha dicho, ¿no? Es simplemente reemplazar en esta fórmula que hemos desarrollado acá. Aquí está claro, ¿no? Aquí lo hemos reemplazado y aquí también hemos reemplazado. Luego, aquí hemos hecho una breve aclaración de este reemplazo y aquí también, ¿no? Bueno, por último tenemos que hallar las líneas geodésicas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar esta ecuación diferencial. Desarrollando esta última ecuación, aquí R es el índice libre, por eso le estoy dando el valor de R igual a 1. Después también le voy a dar el valor de R igual a 2. Ahora vean que hay un par de índices repetidos, P y Q, son los pares de índices repetidos. Hago la suma con respecto de P, esto sería con P igual a 1 y con P igual a 2. Ahora vuelvo a hacer la suma, esto, vean que aquí sigo teniendo un par de índices repetidos, aquí también sigo teniendo un par de índices repetidos. Hago la suma con respecto de 1 y con respecto de 2. Con respecto de 1 y con respecto de 2, y toda esta ecuación se ha desglosado en esto. Ahora, lo que quiero que vean es que nos está pidiendo estos símbolos de Christoffel, ¿no? Es 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Y que tienen superíndice. Superíndice igual a 1. Todos tienen superíndice igual a 1. Entonces vamos a esta, ¿no? Esta es la que hemos obtenido. Entonces sería 0, 0, 0, U, X1, ¿no? Muy bien. Entonces, todos son 0 a excepción de este, ¿no? Del 2, 2. Entonces, 0, 0, 0, X1. Y obtenemos esto. Entonces, como estos son ceros, se van. Este sería, esto por esto, pues es al cuadrado, ¿no? Y nos queda esto. Esta sería la primera ecuación diferencial de la geodésica. Pero ahora lo que nos falta es para R2. Es para R2. O mejor dicho, para R igual a 2. Entonces, para R igual a 2 los reemplazo aquí. Vuelvo a hacer la sumatoria de la misma manera. Y reemplazo. En este caso, este es el único que es nulo. Este de aquí es igual a esto. Bueno, en realidad estos dos de aquí son iguales. Ustedes reemplácenlo. Lo que tenemos acá son los símbolos de Christoffel de segunda especie que están en esta matriz. Vean que el primero es 0. Estos dos de aquí son iguales. Y este de aquí es esto, ¿no? Bueno, los reemplazamos. Y obtenemos esto. Y por lo tanto, las ecuaciones diferenciales de las geodésicas con respecto a esta métrica serían estas de acá.
serían estas de acá. Con eso habríamos terminado la resolución de este problema. Y luego tengo como ejemplo el problema que se les planteó. Pero aquí simplemente les voy a dar una sugerencia. A ver, les está dando esta métrica, igual de la misma forma les está pidiendo calcular los símbolos de Christoffel y las geodésicas con esta métrica. Bien, entonces lo que yo podría hacer es U igual a X1 y B igual a X2. Simplemente le estoy haciendo un cambio de nombre a las cosas. Entonces esta forma métrica con respecto a este cambio, pues se va a quedar de esta forma. Va a ser esto de acá. Ahora hago el desglose que les mostré. Dx1 al cuadrado va a ser dx1 por dx1. Este dx1 por dx2 va a ser dx1, 2x cuadrado, 2x cuadrado, dx2, dx1. Y esto simplemente lo desgloso de esta forma, ¿no? Vean que aquí la novedad está en este término, ¿no? Si ustedes simplifican esto, como estas dos diferenciales conmutan, pues van a obtener este 4, ¿no? Van a obtener este 4. Entonces simplemente lo he hecho un pequeño cambio. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de darle esta forma. Con el propósito de darle esta forma. Y esa forma está relacionada con esto. Con esto. El cuadrado de la diferencial de arco es una forma cuadrática cuyos coeficientes son los elementos del tensor métrico. Entonces aquí ya tengo G11, G12, G21 y G22. Entonces de aquí formo esto, mi tensor métrico. Y volviendo a las variables originales, pues tendríamos esto, ¿no? Este sería el tensor métrico para la métrica que les han dado. Entonces en este caso tal vez hay un poco más de cálculos y pues bueno, ahí tendríamos esa parte, ¿no? Entonces a partir de ahí ya deberían empezar a trabajar. Bueno, hasta ahí sería una pequeña revisión a esta parte de los símbolos de Christoffel. Vamos a continuar con esto todavía, pero cualquier consulta me la hacen saber.